Depositan mañana. Pagos de seguridad social. La Administración del Seguro Social enviará cheques de julio con un valor máximo de hasta $4.555. ¿Qué beneficiarios recibirán esta cantidad? Y el día de mañana, ¿quiénes son los que reciben? Todos los meses, la Administración del Seguro Social emite millones de pagos a sus beneficiarios, en el cual en su mayoría pues son jubilados, así como también existen personas con algún tipo de discapacidad. Recordemos que la cantidad exacta que usted va a recibir depende de la situación en particular de cada persona, pues en el caso, el monto a recibir está vinculado a los años en los que usted trabajó, el salario que usted recibió durante ese periodo y lo más importante, la edad en la cual comenzó a solicitar estos beneficios. Junto a esto también vamos a traer una actualización de los cheques de estímulos estatales en este mes de julio. Veremos qué estados van a otorgar pagos que van desde $1,000 hasta un pago de $1,500. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que sabemos que les será de mucha utilidad. El salario medio hoy por hoy en los Estados Unidos de un jubilado es de $1,800 al mes. Sin embargo, quienes reclaman el beneficio a la edad mínima, que son 62 años, pueden recibir un beneficio máximo de $2,572, dependiendo de su situación, pues quienes lo reciben a su plena edad de jubilación, que son los 67 años, pueden recibir pagos mensuales máximos de hasta $3,627. Aunque lo ideal prácticamente es reclamar los cheques del Seguro Social a la plena edad de jubilación, algunas personas se arriesgan y prefieren seguir trabajando unos años más para poder recibir la pensión soñada. Estamos hablando del pago máximo que nos puede ofrecer la Administración del Seguro Social, que son de $4,555, y esto es a los 70 años. Pues esto es una decisión de cada persona y de la situación en la que se encuentra. Perfecto, vamos a ver quiénes son los que estarán recibiendo el día de mañana su pago del Seguro Social. El calendario de pagos está vinculado a la fecha de nacimiento de los beneficiarios, lo cual confirma lo siguiente. Los que nacieron del día 1 a un día 10 reciben los cheques el segundo miércoles del mes, mientras los que nacieron entre un día 11 y un día 20 lo reciben el tercer miércoles, mientras que los que han nacido desde un día 21 para adelante son los últimos en recibir su dinero del Seguro Social en cualquier mes. Recordemos que este cronograma no se aplica a los beneficiarios de seguridad de ingreso suplementario, ya que ellos reciben sus pagos el primer día del mes, y esto es independientemente de su fecha de nacimiento. Perfecto, pues ahora vamos a traer el calendario de pagos que tenemos en este mes de julio, oficialmente anunciado por la Administración del Seguro Social. Día de mañana, 12 de julio. Reciben los beneficiarios que tienen como fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. 19 de julio. Reciben los beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. Y por último, 26 de julio, están los beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31. Recordemos que en este mes de julio, los de seguridad de ingresos suplementarios recibieron su pago adelantado el 30 de junio. Ahora hablaremos de esta actualización de cheque de estímulo estatal en los Estados Unidos para este mes de julio. Este verano de este año 2023 nos está trayendo algunos pagos directos para cientos de habitantes en los Estados Unidos. Y esto se debe a diferentes programas que actualmente están otorgando alivios económicos para que sus residentes de más escasos recursos puedan hacerle frente a los gastos del día a día. El primer estado que traemos el día de hoy es Alaska. Actualmente en Alaska está activo
el llamado dividendo del fondo permanente, mediante el cual ofrecen a los residentes parte de los ingresos que el Estado obtuvo gracias a las ganancias petroleras. Este programa ha existido en los años 2021, 2022 y ahora 2023. Pues durante el primer año se estuvo entregando pagos de $1,114 por cada residente, y para el año 2022 estuvo entregando pagos de $3,200. Pues en este año 2023 se está entregando un pago similar de $3,284 para cada residente en Alaska. El segundo estado que traemos es Colorado. En Colorado existe un programa anual de reembolso de impuestos sobre la propiedad, alquileres y créditos de calefacción, al cual se le conoce también como el PTC. Esto por sus siglas en inglés. Los pagos son por un valor de hasta $1,044. En total, es un fondo de $7 millones. Es un presupuesto con el objetivo de otorgar esta ayuda económica a sus residentes. Este dinero se comenzó a enviar a partir de este anterior 5 de julio, o sea que actualmente ya está llegando estos cheques. Las familias elegibles tuvieron que presentar su solicitud durante el mes de junio. Para esto debieron tener comprobantes de pago de alquiler o de algún tipo de hipoteca. El tercer estado que traemos es el de Georgia. Pues en el estado de Georgia se están entregando reembolsos de impuestos desde mayo de este año 2023. Los pagos van desde los $200 para un contribuyente soltero hasta los $500 para una pareja que presente su declaración de impuestos en conjunto. Se cuenta con un superávit presupuestario estatal de $6,600 millones. Prácticamente todos los residentes de Georgia estarían recibiendo este dinero. El cuarto estado que traemos es Nuevo México. En Nuevo México se están enviando reembolsos de impuestos con un valor de hasta $1,000. Es para los contribuyentes que hayan presentado su declaración de impuestos del año 2021. Los contribuyentes solteros van a recibir hasta $500, mientras que las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto podrán recibir hasta $1,000. Y el quinto y último estado que traemos el día de hoy es Pensilvania. En el estado de Pensilvania se están enviando pagos con un valor de hasta $1,044. Y esto es gracias mediante el programa anual de reembolso de impuestos sobre la propiedad y renta del estado. Este estado estará enviando estos pagos de $1,044. Ha estado enviando pagos y reembolsos desde a principios del mes de mayo. Para esto, son elegibles tanto las personas que declaran impuestos como las que no. Y esto es lo siguiente, es que muchos de los elegibles son personas mayores, personas que no declaran impuestos, personas que tengan más de 65 años, personas que son viudos,